hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos una vez más de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Voy a animarlos a que tomen sus Biblias ahí en sus hogares. Tomen su Biblia, acomódense en un buen lugar y vamos a comenzar con nuestro servicio. Amén. Vamos a cantar 2 himnos, hermanos, una vez más por el asunto de que estamos llevando los servicios vía Facebook. No estamos llevando nuestro programa completo. Entonces vamos a cantar 2 himnos y después de cantar los 2 himnos vamos a tener nuestra enseñanza de hoy. Amén. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos, y la verdad los extrañamos a cada uno de ustedes. Esperemos en Dios que estén bien, y si algo necesitan y si en algo podemos servirles, con toda confianza mándenme un mensaje o háganme una llamada. Dios les bendiga. Vamos a comenzar con nuestro primer canto y vamos a ir a oración después del canto. Cantemos el primer himno, por favor. Amén, hermana Cristal. Socorro.
Gracias a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar los ojos y vamos a pedirle a Dios que nos dirija con el estudio de su palabra. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre mío, te agradecemos infinitamente por todas las cosas que tú nos das. Gracias, Dios, por la vida, por la salud, las fuerzas. Gracias por el momento que tenemos ahora, mi Padre, para estudiar tu palabra. Te suplico, mi Señor, que por el poder bendito y la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo, y Padre, que obres poderosamente y tu Espíritu Santo me use para llevar el mensaje de la palabra de Dios a mis hermanos que están ahí en sus hogares, Señor, esperando la enseñanza de tu palabra. Te pido, Dios, que nos bendiga, Señor, y que nos comuniques, Padre Dios, con tu Espíritu Santo el mensaje de hoy. Bendícenos, Padre mío. Te pido, Dios, por la iglesia, Señor. Primero te suplico por la iglesia local, Señor, que tú les bendigas. Cuida a cada familia, a cada hermano, cada hermana, joven, señorita. Bendícelos poderosamente, Señor, y pon una fe poderosa en sus vidas, Señor. Guárdalos y cuídalos, mi Dios, de toda enfermedad. Si hay alguien enfermo, te suplicamos que le des salud, por favor, Dios bendito. Y pedimos, Padre Dios, por tu pueblo, Señor, en cualquier lugar en donde en este tiempo, en este momento nos están mirando. Y después, Padre Dios, a toda aquella persona, mi Dios, que se detenga para escuchar el mensaje de tu palabra, úsalo, mi Señor, y úsame a mí para comunicar tu verdad, por favor. Padre mío, gracias te damos, Señor, bendícenos a todos y te alabamos y te glorificamos por tu bendito nombre. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, cantamos el siguiente himno y después de cantar el siguiente himno, vamos a ir a la palabra de Dios. Así que le animo a que tome su Biblia y vamos a estudiar la palabra de Dios el día de hoy. No deje, por favor, de leer su Biblia. No se deje caer por el desánimo, la desesperación. Confíe en Dios, siga leyendo la palabra de Dios. Tenemos un tremendo tiempo, un buen tiempo para estudiar la Biblia. Así que póngase a estudiar, no deje de leer. Y bueno, gracias por estar con nosotros en el servicio de hoy. Dios les bendiga. Cantamos el siguiente himno para ir a la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesús.
es el pecado, o hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, sí, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Cantos de alegría elevo a mi Rey y buen Salvador. Es porque mis dones a Cristo doy, que me use por su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, sí, mío es. Y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecado. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, sí, mío. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Amén, gracias a Dios. Hay un nombre nuevo en la gloria, gracias a Dios. Y bueno, esperamos en Dios que su nombre también esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Y si su nombre todavía no ha sido escrito y sellado en el nombre de la vida del Cordero, entonces es necesario que usted conozca a Cristo como su Salvador personal. Gracias a Dios. Bueno, vamos a ir a la predicación de la palabra de Dios. Voy a invitarle a que abra su Biblia en el libro de Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, vamos a ir ahí a la palabra de Dios. Espero en Dios que usted lea su Biblia con nosotros, por favor. Si usted va a escuchar la predicación, tome su Biblia, por favor, para que lea conmigo. Una vez más le animo a que usted tome la traducción de la Biblia que usted tenga. Tome su Biblia, por favor, y lea con nosotros la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Lucas 19, 37 al 46. Yo voy a leer la palabra de Dios y usted me va a seguir con su vista. Lucas 19, 37 al 46. Dice así la palabra de Dios: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está,
Mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Dios bendito, una vez más te suplico que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Ilumínanos, Padre Dios, no solamente con el conocimiento de tu palabra. Por favor, te rogamos también, Padre Dios, que nos des un corazón advertido, un corazón obediente. Por favor, bendícenos, ayúdanos, Padre Dios, a vivir en arrepentimiento continuo, Señor. Ayúdanos, Padre Dios, a vivir en tu temor. Obra poderosamente, Padre mío, y ayúdanos, Padre Dios, y Señor, háblanos con tu palabra. Bendice a tu pueblo en donde quiera que en este momento nos escuchan. Por favor, bendíceles de manera poderosa. Y Dios sana a los enfermos. En especial, te rogamos por don Inocencio Valverde, que tengas piedad y misericordia de él, y suplicamos por la salvación de su alma y por su salud, Padre mío, por favor. Padre, bendice a tu pueblo, a tu iglesia local, y a cada hermano, a cada amigo que nos mira en diferentes lugares. Bendíceles poderosamente también. Por favor, Padre mío, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Gracias a Dios, hermanos. Estamos leyendo Lucas capítulo 19, versículos 37 al versículo 46. Vemos nosotros, hermanos, que en lo que se conoce en la Biblia como el lamento de Dios por Jerusalén, la Biblia nos dice, hermanos, que antes de que el Señor Jesucristo entrara en Jerusalén, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Oiga bien, cuando nosotros vemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, antes de entrar a Jerusalén, dice la Biblia, que antes de entrar, al ver la ciudad, dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo llora por la ciudad de Jerusalén. Oiga bien. Y luego, si seguimos leyendo, la Biblia dice, hermanos, que Jerusalén había sido advertida de manera continua de la destrucción que Jerusalén iba a sufrir. Oiga bien, y es por eso, hermanos, que en una visión futurística, nuestro Señor Jesucristo estaba mirando todo lo que en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo le iba a suceder a la ciudad de Jerusalén y al segundo templo que había sido una vez más edificado por Zorobabel. Óigalo bien. Pero vemos nosotros, hermanos, dice la Biblia que Jesús, al mirar la ciudad, al contemplar la ciudad, llora una vez más, llora por la ciudad de Jerusalén. Y bueno, quiero decirles, hermanos, que él, conociendo todo lo que le acontecería a Jerusalén, él llora de verdad, hermanos. Se dice, la historia cuenta que desde el año 66 después de Jesucristo hasta el año 135 después de Cristo, después de que los judíos habían sido expulsados de Jerusalén, la Biblia nos dice que las cosas más terribles, las cosas más terribles le sucedieron a los habitantes de Jerusalén. Óigalo bien. Yo quiero darle una enseñanza. Y bueno, le puse como título a mi estudio: Dios nos ha advertido a tiempo y antes de tiempo. Dios nos ha advertido a tiempo y antes de tiempo. Oiga bien, desde el año 1005, oiga bien, aproximadamente, desde el año
1005 aproximadamente, el primer templo de Jerusalén fue edificado por Salomón. Año 1005 más o menos, el templo de Dios fue edificado en Jerusalén por el rey Salomón. Y bueno, la historia, no solamente la Biblia, pero la historia cuenta que aquello era algo grandísimo, algo hermoso. Si hoy estuviera en pie sobre la tierra, nada lo igualaría. Óigalo bien, la majestad de aquel templo era algo sumamente grande, muy, muy grande. Escúchalo bien. Pero la historia cuenta que en el año 587 antes de Jesucristo, el rey Nabucodonosor destruyó aquel hermoso templo. Óigalo bien, a esto se le conoció como el primer templo. Después de que el arca del pacto de Jehová Dios, después de que el candelero fuera sacado de un tabernáculo hecho de cortinas y fuera puesto en el gran templo hecho por Salomón, la historia nos cuenta, oiga bien, que en el año 587 antes de Cristo, el primer templo fue destruido, una gran majestad. Óigalo bien, pero bueno, quiero leerle un poquito de historia para que entendamos la enseñanza que vamos a tener el día de hoy. Oiga bien, quiero hablarle de un poquito de historia para que entendamos esto. Oiga bien, en el año 63 antes de Cristo, no le voy a narrar la historia de manera completa, pero solamente quiero a grandes rasgos hablarle un poquito de la historia de Jerusalén, para que entendamos más o menos acerca de cómo nuestro Dios desde tiempos muy antiguos nos está advirtiendo de un gran caos que va a venir sobre nuestro mundo, y nosotros parece que no hemos entendido. Pareciera que nosotros estamos despreocupados, vivimos vidas con un arrepentimiento a medias, vidas despreocupadas, no queremos obedecer, no queremos humillarnos a nuestro Dios. Y bueno, quiero decirle que Dios sigue advirtiéndonos hasta este momento. Oígalo bien, así como advirtió de la destrucción del primer templo, así como advirtió de la destrucción del segundo templo, así Dios sigue advirtiendo que el pueblo de Dios va a seguir teniendo persecución, va a ser puesto en angustia, en padecimiento, y nosotros necesitamos creer, porque todas las advertencias que sucedieron o que se nos dieron antes se cumplieron y se van a seguir cumpliendo. Escuche bien. Entonces, si usted después quiere verificar la historia de lo que le voy a contar ahora, entonces puede hacerlo. Investigue un poquito acerca de esta historia, pero escúchalo bien. Lo que leímos en Lucas capítulo 19, versículo 37 al 46, cuando nosotros, hermanos, pensamos un poquito en cómo cuando nuestro Señor Jesucristo, antes de llegar, dice la Biblia que antes de entrar en la ciudad de Jerusalén, se detuvo cerca del monte de los Olivos, y dice la Biblia que al mirar aquella ciudad lloró. Escúchalo bien. Una de las cosas que quiero recordarle es que Dios no desea que ninguna persona perezca. Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento, que crean lo que Dios dice, que crean las cosas que van a venir todavía, y que se humillen, que se arrepientan, que pidan perdón y que vivamos una vida santa. Escúchelo bien. Entonces, quiero hablarle un poquito de la historia. Oiga bien, se dice, la historia cuenta que en el año 63 antes de Cristo, Israel fue conquistada por el Imperio Romano y fue puesta bajo el yugo tributario. Escúchalo bien. Quiero recordarles que cuando Jesús ejerció su ministerio, Jerusalén y otras cuantas provincias
del país de Israel estaban bajo el yugo de los romanos. En aquellos tiempos a nuestro Señor Jesucristo le tocó pagar tributo, óigalo bien. En aquellos tiempos había muchos judíos que servían trabajando para el gobierno romano como recaudadores de impuestos, óigalo bien. Pero bueno, en el año 63 antes de Cristo, Israel fue conquistado por los romanos y fue puesta bajo el yugo tributario de los romanos. Óigalo bien. Galilea, Samaria y Judea fueron divididos en 5 distritos bajo la jurisdicción. Cuando le digo bajo la jurisdicción, le estoy diciendo que eso fue entre comillas, porque esta jurisdicción no tenía independencia, tenía cierta autonomía, tenía cierta autoridad, pero no tenían toda la autoridad, porque quien tenía la autoridad era Roma, óigalo bien. Entonces fue dividida en 5 distritos bajo la jurisdicción del Sanedrín. En el año 40 antes de Cristo, oiga bien, Herodes el Grande fue designado por el Senado romano rey de los judíos, que tampoco indicaba independencia de Roma, pero sí cierta autonomía, tenía cierto poder, cierta autoridad, pero no toda la autoridad. Ahora, óigalo bien. Después de la muerte de Herodes el Grande, tomó el reinado Herodes Antipas. Esto sucedió 4 años antes de Cristo, óigalo bien. Cuando el Señor Jesucristo nació en el reinado de Herodes Antipas, óigalo bien. Este Herodes Antipas también fue llamado tetrarca de Galilea. Un tetrarca era un hombre que tenía cierta autoridad, cierto gobierno bajo una subdivisión de aquellas 5 divisiones. Parece que a este tetrarca gobernaba sobre Galilea y sobre Perea. Oiga bien, lo que le estoy contando, se lo estoy contando para darnos cuenta más o menos de lo que ha sucedido en el transcurso de la historia, de cómo Dios nos ha advertido, de cómo Dios nos ha dicho, y las cosas han venido a suceder tal como Dios nos lo ha predicho. Escúchalo bien. Entonces, durante el reinado de este Herodes Antipas, durante el reinado de él nació Juan el Bautista, y durante el reinado de este rey Herodes Antipas nació nuestro Señor Jesucristo. Óigalo bien. Este Herodes Antipas reinó hasta el 39 después de Cristo. O sea, así que Juan el Bautista fue decapitado y el Señor Jesucristo fue crucificado en el reinado de este Herodes Antipas. Óigalo bien. Oiga bien, Poncio Pilatos fue llamado o fue designado gobernador, óigalo bien, en el año 26 antes de Cristo, año 26 después de Cristo, hasta el 36 después de Cristo. En este tiempo fue decapitado, ya lo dijimos, Juan el Bautista, y nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Óigalo bien. En el año 66 después de Cristo, bajo el reinado de Herodes Agripa II, óigalo bien, séptimo y último rey de la familia de los Herodes, después de que un sacerdote, Eleazar ben Ananías, dejara de ofrecer oración y sacrificios en el templo de Jehová Dios por honrar al emperador romano, se dice que los judíos hicieron frente al gobierno romano. Óigalo bien, los judíos se cansaron de la opresión, se cansaron del martirio,
de los romanos, óigalo bien, y luego en el año 70 después de Cristo, en el año 70 después de Cristo, un hombre llamado Tito destruyó el segundo templo. Óigalo bien, lo que nuestro Señor Jesucristo había visualizado en Lucas capítulo 19, versículo 41, en donde la Biblia nos dice que Jesús, antes de entrar a la ciudad, dice la palabra de Dios que Jesús se detiene y al ver la ciudad, llora por aquella ciudad. Óigalo bien. En otra parte de la Escritura, el Señor Jesucristo, refiriéndose a Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y luego dice: esta Jerusalén será dejada desierta. Escúchalo bien. Cuando nosotros leemos la historia de lo que sucedió con la ciudad de Jerusalén, escúchalo bien, se dice que en aquellos tiempos del martirio de los judíos, cuando ellos se rebelan contra el imperio romano, año 66 después de Cristo, hasta el año 135 después de Cristo, escúchelo bien, en el año 70, Jerusalén es quemada, es destruida, es desolada, pero se dice que aquellos hombres que defendían la ley de Jehová Dios, se dice que aquellos hombres los envolvían en pieles de animales muertos y luego se los echaban a los animales y los animales se los tragaban. Escúchalo bien, se dice que las mujeres embarazadas eran colgadas en un madero y eran sus vientres abiertos y mataban a sus niños de cuna, niños que estaban en el vientre de mamá, los sacaban, los mataban. Escúchalo bien. Óigalo, cuando el Señor Jesucristo miró a Jerusalén, Jesucristo estaba visualizando lo que años más tarde este Tito iba a hacer con Jerusalén. Escúchalo bien, escúchalo. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió acerca de lo que va a estar sucediendo con el pueblo de Dios en los últimos tiempos y nos sigue advirtiendo hasta el día de hoy. Óigalo bien, la Biblia nos dice en Mateo 23, 34, mire qué dice la Biblia. Mateo 23, 34, mire qué dice la palabra de Dios. Mateo 23, versículo 34. Si leemos hasta el versículo 39, dice la palabra de Dios del 34 al 39, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo, entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Seguimos leyendo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Óigalo bien. Una vez más en el libro de Mateo vemos nosotros que Mateo, al igual que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos narra que nuestro Señor Jesucristo se lamenta una vez más por la Jerusalén, óigalo bien, por la Jerusalén
que unos 37 años después de él iba a ser destruida, iba a ser saqueada y iba a ser derribada hasta el polvo. Escúchalo bien. Jerusalén, una vez más, el segundo templo, la Biblia nos dice que fue pisoteado hasta el polvo. Óigalo bien. Una de las cosas que nosotros vemos es esto. La destrucción del primer templo fue advertida. Dios advirtió acerca de la destrucción que iba a venir al primer templo y la destrucción que le iba a venir a la ciudad de Jerusalén y la cautividad que les iba a venir a los hijos de Dios ahí en Israel. Y la Biblia nos dice que se cumplió. Vino Nabucodonosor año 587 antes de Cristo. Vino Nabucodonosor, se lleva cautivo al pueblo de Dios. Óigalo bien. Los historiadores no saben, no entienden, pero el segundo templo ya no contenía el arca del pacto, ni tampoco contenía el candelero. Óigalo bien, ya no estaban ahí. No sabemos si en la destrucción del primer templo se perdieron o si después un grupo llamado los Seleucidas, no sabemos si ellos se lo robaron, no sabemos, pero bueno, el punto es que aquella gran gloria de aquel primer templo fue destruida, fue borrado, escúchalo bien, y Dios advirtió, Dios lo dijo, escúchalo bien. Una de las cosas que nosotros vamos a entender el día de hoy con la enseñanza de hoy es que Dios siempre nos advierte a tiempo y fuera de tiempo. Dios nos advierte en todo momento. Dígalo bien. Si el Señor Jesucristo estuviera viendo nuestro mundo el día de hoy y estuviera mirando cómo usted y yo nos conducimos el día de hoy, que usted y yo pareciera que no prestamos atención, que usted y yo estamos metidos en otros asuntos, menos en las cosas espirituales, el Señor Jesucristo volvería a llorar por usted y por mí. Óigalo bien, porque Dios sabe todavía el gran juicio que se nos avecina a usted y a mí. Así como miró a Jerusalén y lloró por esta ciudad y clamó por esta ciudad, y después vino la destrucción y el pueblo de Israel no se dio cuenta. Dice la Biblia que ellos no se dieron cuenta. Si vemos de nuevo Lucas 19, mire cómo aquellas personas tuvieron la gloria de Dios de una manera tan manifiesta, vieron la gloria de Dios tan cerca de ellos, pero ellos no se dieron cuenta. Escúchalo bien. Dice la Biblia, si leemos de nuevo Lucas 19, dice la palabra de Dios, si leemos desde el versículo 41 en adelante, mire que dice la palabra de Dios: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Óigalo bien. Cuando nosotros vemos esto, la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo lloró. Él lloró porque la salvación había llegado a los judíos. La salvación se había manifestado a los judíos. Óigalo bien. Se dice que el segundo templo ya no tenía el arca del pacto y el candelero. Óigalo bien. Pero escúchalo. Dios dijo que la gloria del segundo templo iba a ser más grande que la gloria del primer templo. Óigalo bien, lo vamos a mirar en un momentito, escúchalo bien. Y usted dice: pero ¿cómo? Si este segundo templo era un templo más modesto, era un templo de reconstrucción, era un templo que a lo mejor lo hicieron en un lugar menos extenso, menos grande. Óigalo bien. Era un templo modesto, era un templo más pequeño, aunque se dice que el rey Herodes lo anduvo remodelando y reconstruyendo. Óigalo bien, escúchelo.
con todo la Biblia dice que este era un templo mucho más modesto. Era un templo que no tenía las riquezas, no tenía el oro, no tenía todo lo que el otro templo, el primer templo de Salomón tenía, pero Dios dice que este segundo templo iba a tener una gloria mucho más grande. Y decimos nosotros, ¿por qué? Si no estaba ahí el arca del pacto. Lo vamos a mirar ahorita por qué, escúchalo bien. Pero vemos nosotros una vez más, la Biblia nos dice que cuando Jesús llega a la ciudad, llora por ella, y dice la Biblia que llora porque este pueblo de Jerusalén no entendió, no conoció el tiempo de su visitación, no reconoció a su Mesías, no reconoció a Dios con ellos, óigalo bien. Y entonces por eso es que Jesús llora y se lamenta, y también llora y se lamenta porque estaba visualizando lo que Tito iba a hacer con Jerusalén y el templo en el año 70 después de Jesucristo. Óigalo bien. Una vez más le digo, cuando Jesús se nos presenta a usted y a mí, y usted y yo no conocemos el tiempo de esa visitación del Mesías, Cristo, hermanos, lloraría hoy por usted y por mí cuando Él se nos presenta y usted y yo no nos enteramos qué es Él. Escúchalo bien, oiga bien lo que le voy a decir. Yo me he dado cuenta de matrimonios, óigalo bien, de personas, de parejas recién casadas, a las que vamos y les predicamos el Evangelio, vamos y les hablamos de Dios, vamos y les enseñamos de la Biblia, vamos y les presentamos al Mesías, y ellos dicen, ahorita no, otro tiempo será, otro día será, y rechazan la invitación de caminar con Jesús. La advertencia llega a tiempo, escúchalo bien. Cristo se presenta en buen momento, pero ellos lo rechazan. Me he dado cuenta también cómo después de 1 año, 2 años, 3 años de casados, su matrimonio se destruye. Y siempre he pensado, siempre he dicho, qué triste que rechazaron a Jesucristo, porque si lo hubieran aceptado, si hubieran aceptado que Jesús gobernara sus vidas, sus matrimonios no se hubieran destruido. Escúchalo bien. Y sucede con las vidas también. Vamos y le predicamos a una persona, le presentamos a Jesucristo y la persona dice, hoy no quiero nada con Jesús. Óigalo bien. No se me olvida que hace muchos años le prediqué a un hombre que estaba sano. Bueno, en ese momento todavía no se daba cuenta de que tenía una enfermedad que le iba a cortar los días, óigalo bien. Pero no se me olvida que fui y le prediqué y me corrió de su casa. Me dijo, mira, yo soy católico, yo no quiero nada con tu religión, así que no quiero nada, que te vaya bien, déjame vivir mi vida como yo la vivo y no te andes metiendo con mi religión. Bueno, óigalo bien, como a los 2 meses me llamaron que él estaba a punto de morir en un hospital, y fui y lo visité de nuevo, y cuando me miró se agarró llorando y me dijo, perdóname, la verdad es que Jesús llegó en un buen tiempo en mi vida, pero yo lo rechacé, no quise nada con Él, pero ahora yo no me quiero morir en mis pecados, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal, y yo quiero irme al cielo arrepentido, porque quiero recordarle que al cielo no van los buenos, al cielo solamente entran los arrepentidos, porque no hay justo ni aun uno. Eso dice la palabra de Dios en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Escúchalo bien. Entonces, bien importante que entendamos, Cristo viene, se presenta a Jerusalén, y cuando mira a Jerusalén llora por aquella Jerusalén, porque nuestro Señor Jesucristo visualizó aquella tremenda destrucción que le venía al pueblo de Jerusalén, y mucho más porque lo rechazaron, mucho más porque dijeron, no queremos nada contigo, y aparte lo crucificaron. Óigalo bien. Es por eso que en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 11 dice, a los suyos vino
y los suyos no le recibieron. Óigalo bien. Oiga bien. Dios nos advierte y usted y yo no entendemos. Génesis 7:16, mire qué dice la Biblia. Génesis 7, versículo 16. Dios nos advierte y usted y yo no entendemos, y nos advierte en buen tiempo, nos advierte en el mejor de los tiempos. Oiga bien, un día me llamó una persona y me dijo: pastor, solamente quiero que le dé un poco de paz a mi corazón. Le dije: a ver, fíjese que fulanito murió, él se murió, y la verdad yo tengo preocupación de que él no haya sido salvo. Y entonces le dije: mira, no te preocupes, no te preocupes, hace tanto tiempo yo le prediqué a esa persona, aceptó a Cristo como su Salvador personal. Óigalo bien, aunque a usted y a mí se nos olviden las cosas, a Dios no se le olvida. Usted y yo somos infieles, pero Dios permanece fiel. Óigalo bien, es por eso que este asunto de que el hombre hace un pacto con Dios es una mentira, pero cuando Dios hace un pacto con el hombre es una tremenda verdad. Dios no le cree a los hombres somos mentirosos, óigalo bien, pero Dios no miente, porque no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Así que cuando Él nos hace una promesa, crea con todo su corazón que eso es verdad. Escúchalo bien. Pero bueno, vemos nosotros que una y otra vez somos advertidos, el pueblo es advertido, la gente es advertida y nosotros no entendemos. Génesis 7:16 dice la Biblia, Génesis 7:16 dice la palabra de Dios: y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Oiga bien, en la Biblia leemos nosotros que Dios llama a Noé pregonero de justicia, y muchas personas dicen: ¿cómo predicaría Noé? ¿Qué enseñaría Noé? Escúchalo bien, quiero decirle algo, escúchame bien lo que le voy a decir. Hay muchas maneras de cómo usted y yo podemos predicar la palabra de Dios. Óigalo bien, hay muchas maneras de cómo usted y yo podemos mostrar que hemos conocido a Dios. Oiga bien, cuando Noé comenzó a edificar el arca que Jehová Dios le mandó, la Biblia nos dice que la gente miraba y decían: este es un loco que sabrá Dios que estará edificando. Óigalo, la Biblia dice que en aquel tiempo todavía no llovía sobre la tierra, así que Noé pudiera haber estado loco para aquellas personas, mas sin embargo, mientras él estaba construyendo aquella gran arca, eso les estaba dando testimonio a los habitantes de aquella región. Óigalo bien, les estaba dando testimonio de que se avecinaba una tremenda destrucción sobre la tierra. Óigalo bien, óigalo bien. Si fueron 100 años o pasadito de 100 años de la construcción del arca, la Biblia le llama a Noé pregonero de justicia. Segunda de Pedro 2:5, mire qué dice la Biblia. Segunda de Pedro 2:5. Este pregonero de justicia, óigame bien lo que le voy a decir. Este pregonero de justicia se subió al arca, aparte de los animales, se subió al arca solamente con su esposa, con sus 3 hijos y con sus 3 nueras. Oiga bien, ¿cuántos años predicó? Yo no sé. ¿Cuál fue el método de predicación? Yo no sé tampoco. Lo que sí sé es que Dios le llama pregonero de justicia. Dice la Biblia, segunda de Pedro 2, versículo 5: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Quiero que note por favor de nuevo en Génesis 7:16. Génesis 7:16. Óigame bien lo que le voy a decir.
Cuando la destrucción llega, a usted y a mí nos pareciera como que es una sorpresa. Cuando viene la destrucción, a usted y a mí nos parece que llegó de repente, escúchalo bien, pero no, óigalo bien. Cuando llegó el diluvio, llegó después de más de 100 años que Noé había estado pregonando. Óigalo bien, escúchelo, llegó después de 100 años que Noé fue ordenado por Jehová Dios que edificara aquella gran arca. Y óigalo, Dios advirtió de manera visual, ahí estaban haciendo aquella enorme arca, y a lo mejor Noé les hablaba de Dios a la gente, pero la Biblia dice que la gente no escuchó, no entendió, y la Biblia nos dice aquí en el 7:16, Génesis 7:16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y dice, y Jehová le cerró la puerta. Oiga bien, cuando el Señor Jesucristo llegó al Monte de los Olivos y se sube a aquel burrito y va camino a Jerusalén, dice que cuando él miró la ciudad, lloró por aquella ciudad, lloró por la ciudad, porque él estaba visualizando que en el templo de Jehová Dios no iba a quedar piedra sobre piedra. Eso dice que los cimientos del templo iban a ser descubiertos. Era tal la destrucción de aquel pueblo que cuando nuestro Señor Jesucristo lo visualizó, lo miró, aparte de lo que los otros profetas profetizaron, la Biblia nos dice que este pueblo fue destruido hasta el polvo, fue derribado hasta el polvo, escúchalo bien. Sin embargo, si en aquel tiempo le hubieran contado a los judíos, óigalo bien, lo que les iba a suceder por manos de Tito, ellos no lo hubieran creído, escúchalo bien. Cuando el día de hoy nosotros le decimos a las personas, tienes que humillarte y arrepentirte, porque este mundo va a ser destruido, este pueblo va a ser destruido. La Biblia nos dice que si vuestra morada terrestre, eso lo dice en 2 Corintios, dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, mire que dice la Biblia para que vea que la Biblia lo dice, mire que dice la palabra de Dios. Ahora, escúchelo, muchas personas dicen, pastor, esto solamente está hablando como símbolo de nuestro cuerpo. Escúchelo, morada terrestre está bien, puede ser nuestro cuerpo, pero también es el lugar donde usted y yo habitamos. Escuche bien, vemos lo que vemos con nuestro mundo hoy y todavía pensamos que nuestro mundo no va a ser destruido. Vemos lo que está sucediendo con nuestro mundo hoy. Escúchelo. Estaba escuchando yo que si el día de mañana esta infección o esta pandemia del coronavirus se detuviera, se parara y mañana se nos dijera a usted y a mí, todo se acabó, todo se terminó, borrón y cuenta nueva, mañana comienzas una vida nueva, todo limpio, el aire limpio, todo perfecto, se dice que el daño que le hemos ocasionado a la economía mundial, óigalo, con estos días que hemos parado, que nos hemos encerrado, que los trabajos han dejado de continuar, si usted y yo el día de mañana comenzáramos todo bien, repondríamos la economía que dañamos en 15 años. 15 años tardaríamos para volver a reponer la economía que usted y yo teníamos hace un mes. En un mes el daño que le hicimos. Escúchalo bien, lo que le estoy diciendo es esto. Hemos sido advertidos, ahora escúchalo. Muchas personas creen que el coronavirus llegó de repente. Mucha gente dice, le llaman el COVID-19 porque apenas surgió en el año 19, o porque el virus se hizo más fuerte en el año 19, porque
las mutaciones del virus se hicieron más duras en el año, escúchalo, ¿no? El coronavirus ha sido advertido desde hace años y años y años. Ha habido personas que nos han advertido, escuchen. No hace mucho tiempo escuché que Bill Gates, en una de sus oraciones, en uno de sus sermones, escuché que él hace unos cuantos años habló de lo duro que le pudiera ir a nuestro mundo si nuestro mundo fuera azotado por una pandemia como la que estamos viendo hoy. Escúchalo bien. Y mire, un hombre que tal vez no conozca las profecías bíblicas, pero él advirtió y dijo, esto pudiera sucederle a nuestro mundo. No es tanto los problemas atómicos o guerras atómicas o esto, lo de él dijo, creo que podemos hacernos mucho daño con los virus y pandemias y esto y lo otro. Ahora escúchalo bien. La Biblia nos dice, hermanos, que hemos sido advertidos. Usted y yo hemos sido advertidos y seguimos siendo advertidos. Mateo 27:37, mire qué dice la palabra de Dios. Mateo 27:37, mire qué dice la Biblia. Hemos sido advertidos y usted y yo necesitamos darnos cuenta que todavía vienen cosas más duras. Óigalo bien, escucha bien. Cuando el Señor Jesucristo lloró por Jerusalén, quiero decirle que esto incluía mucho más que solamente Jerusalén. Esto incluía al pueblo de Dios, pero también incluía a muchas personas que iban a creer en Él cuando Él ya no estuviera. Escúchalo bien, óiganlo. Escuchen, mire, si usted y yo leyéramos la historia y nos diéramos cuenta del por qué nuestro Señor Jesucristo lloró antes de entrar a Jerusalén. La Biblia nos dice que lloró, Él visualizó todo lo que su pueblo iba a padecer. Óigalo bien, escúchelo. No solamente en el 135, que los judíos fueron expulsados de Jerusalén y los deshabitaron y los echaron y los corrieron de su tierra. Óigalo bien, de ahí en adelante, si usted y yo leemos un poquito de historia, nos vamos a dar cuenta cómo el pueblo de Dios, cómo los hijos de Dios fueron aniquilados, exterminados, la Inquisición católica, el holocausto de Hitler y tantas otras cosas que han traído una tremenda destrucción al pueblo de Dios. Escúchelo. Pero dice la Biblia, dice la palabra de Dios ahí en Mateo 23:37, Mateo 23, versículo 37, dice la palabra de Dios: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Óigalo bien, año 135 después de Cristo, los judíos fueron expulsados de Jerusalén para que ya no regresaran a vivir en sus casas, para que ya no sembraran sus tierras, para que ya no vivieran en ella. Escúchalo bien, dice el versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo, dice el 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Óiganlo, cuando nosotros leemos esto, nosotros vemos que la profecía de Jesucristo se extiende hasta su segunda venida. Óiganlo bien, la profecía de Jesucristo se extiende hasta que un día va a regresar y los judíos lo van a reconocer como su Mesías. Óiganlo bien, pero antes de que regrese, muchas cosas terribles van a seguir sucediendo con nuestro mundo, y no nos sorprendamos porque hemos sido advertidos. Segunda de Crónicas 36, miren qué dice la Biblia: antes de que Nabucodonosor destruyera a Jerusalén y su templo, fue advertido por Dios de que así iba a ser. Segunda de Crónicas 36, miren qué dice la Biblia:
Segunda de Crónicas 36. Yo me fijo en esto, Dios mío. Hoy en día hay un tremendo pleito entre religiosos. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es lo que nos sucede? Los religiosos se odian unos con otros. Y yo he visto cómo, y yo digo, Dios mío, la mayoría de los cristianos decimos que somos adoradores de Jesucristo. La mayoría de los cristianos decimos que Jesús es nuestro Salvador. La mayoría de los cristianos estamos esperando que nuestro mundo sea hecho nuevo, o que nuestro sistema sea hecho nuevo, o la mayoría de nosotros pensamos, Cristo va a venir y me va a llevar con Él. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿qué va a suceder con los cientos y miles de religiosos que pelean y discuten unos con otros? Que tú no estás en la verdad, que yo sí estoy en la verdad, que ojalá y te vayas al infierno. Y yo me pongo a pensar en esto. ¿Cómo es posible que un hombre que ama a Jesús, que ama a Dios y que conoce el segundo mandamiento tan importante como el primero, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, cómo es posible que muchos de los comentarios que se hace uno con el otro, a veces en predicaciones que miramos ahí en YouTube, predicaciones que miramos ahí, vemos los comentarios, cómo es posible que uno que ama a Dios y que ama al prójimo le diga al otro, ojalá y te vayas al infierno? Y yo digo, Dios mío, ¿cómo estamos de extraviados, Señor? ¿Cómo estamos de perdidos, Dios mío? Porque no hemos entendido, no hemos conocido que Cristo quiere cambiar nuestras vidas para que usted y yo seamos personas diferentes, con un arrepentimiento genuino, que usted y yo nos demos por enterados de que las cosas van a ser como Dios dice, y no nos estemos peleando entre unos y otros, sino que estemos alertas y despiertos, porque Cristo viene pronto. Escúchalo bien, nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Pero si seguimos leyendo, dice la Biblia en el versículo, dice ahí la Biblia, Segunda de Crónicas 36, 16, mire qué dice la Biblia. Segunda de Crónicas 36, 16, vino la destrucción a Jerusalén, dice la Biblia ahí, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. Un día andaba predicando la palabra de Dios y un hombre se atrevió a tomar un folleto que le entregué en sus manos, se atrevió a tomarlo y a hacerlo pedazos y a aventarlo a un bote de basura. Y a mí me dio tristeza. Pensé, tu palabra dice que ella nos juzgará el día del juicio. Y le dije a este hombre, mira, lo que acabas de tirar a la basura es lo que te va a juzgar el día del juicio. Eso es lo que te va a juzgar. Lo que acabas de echar al bote de basura es lo que te va a juzgar. Escúchalo bien. Pero óiganlo, así somos. Nos burlamos de los atalayas. Ahí vienen los atalayas. Nos burlamos de ellos, les cerramos la puerta, no queremos escucharlos. Tocamos la puerta y luego dicen, no le abras, es el pastor, no le abras. Óigalo. Pero dice el versículo 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Óigalo bien, óigalo, escúchalo. Si usted un día no quiere un folleto, no lo agarre si no lo quiere, pero no lo tome y lo tire a la basura. Escúchalo, nunca se atreva a tirar a la basura la palabra de Dios. Oigan, a mí me ha tocado mirar hombres que toman una traducción, agarran una Biblia, tal vez no es la Biblia que están acostumbrados a leer,
y toman una traducción, una Biblia, y la hacen pedazos y la tiran a la basura porque dicen, esta no es palabra de Dios. Y yo digo, escúchenlo, es verdad que muchas traducciones bíblicas han sido manipuladas, sí es verdad, pero con todo contienen la palabra de Dios. Óigalo bien. Entonces no se atreva jamás en su vida se atreva, óigalo bien. Un rey tomó un día la palabra de Dios escrita por las manos de Baruch, enviado por el profeta Jeremías, y tomó la palabra de Dios y lo aventó al fuego. Escúchenlo, fue lo peor que pudo haber hecho ese rey. Escúchalo bien. Otro rey, la Biblia nos dice que se llamaba Josías, que cuando escuchó por primera vez la palabra de Jehová Dios, rasgó sus vestidos y se humilló y le dijo a Dios, Señor, perdónanos por todo lo malo que hemos hecho nosotros. Óigalo bien, hoy en día muchos de nosotros solamente escuchamos predicación, no como una advertencia. Escuchamos enseñanzas bíblicas no como un asunto de aprender y de conocer, sino vamos a ver qué le podemos discutir a esta persona, vamos a ver qué le podemos tachar ahí, vamos a ver en dónde podemos tener pleito con él. Óigalo bien, en vez de humillarnos, en vez de decir, es verdad, Dios, me estás advirtiendo, es verdad, Señor, ayúdame a arrepentirme de manera completa. Óigalo bien, una vez un hombre me dijo, ustedes predican puras mentiras. Y yo le pregunté, ¿y tú tienes la verdad? Sí. ¿Estás 100% seguro que predicas la verdad? Sí. ¿Y a cuántos le has predicado tu verdad? A nadie. Entonces eres un egoísta. Porque si tú crees que tienes la verdad y te mueres con tu verdad, esa verdad te va a condenar a ti. Escúchalo bien. Entonces, bien importante que usted y yo entendamos, óigalo bien, es importante que usted y yo comprendamos. Cuando escuchamos una predicación que no me gustó como predicó el pastor, que no me gustó lo que dijo fulano, sutano, mangano, si la advertencia no es para usted, a lo mejor la advertencia es para otra persona, pero usted oiga el mensaje, óigalo bien. Si no le gusta cómo predican otros, predique usted. Tómese el tiempo de estudiar y agárrese y póngase a predicar la palabra de Dios, óigalo bien. Pero no critique o juzgue nada. Espérese, cálmese y haga lo que tiene que hacer. Escúchelo bien. Entonces es bien importante que entendamos. En 2 de Crónicas 36, versículo 16 dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Oigan, la Biblia nos dice que Nabucodonosor destruyó el templo de Jehová Dios, el templo que edificó Salomón. La Biblia nos dice que todo lo más preciado del templo, todos aquellos tesoros que un día el rey David había guardado en los almacenes para que cuando su hijo Salomón hiciera aquel gran templo, todo aquel oro, todo aquel marfil, toda aquella plata, todos aquellos escudos, todas aquellas copas, todo aquello más hermoso de todo, Nabucodonosor vino, lo tomó y se lo llevó a Babilonia. No sabemos
si entre las cosas estas se llevó también el arca del pacto. Escúchelo bien. Pero escúchelo. Dios en su infinita misericordia mandó, óigalo bien, Él mandó, escuche bien, a un hombre llamado Zorobabel en el año 515 antes de Cristo, y él edificó un segundo templo. Este es el templo que nuestro Señor Jesucristo conoció. Este es el templo al cual Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra. Este es el segundo templo, escúchalo bien. Se dice que este segundo templo fue manipulado por los romanos. Movieron grandísimos bloques hechos de mármol y los llevaron a Jerusalén, y el emperador romano manipuló, hizo tremendas cosas con este templo. Escúchalo bien. En el año 165 antes de Cristo, los macabeos lo habían consagrado para Jehová Dios de nuevo. El templo sufrió muchas cosas, pero no fue hasta el año 70 después de Cristo que este templo fue destruido. Escúchalo bien. Pero la Biblia dice que después de que Nabucodonosor destruyera el primer templo, Zorobabel construye el segundo templo. Eso dice en Ageo 2, 2 al 9. Escúchalo bien. Ageo 2, 2 al 9. Mire qué dice la palabra de Dios ahí en el libro de Ageo. Ageo 2, 2 al 9. Dice ahí la palabra de Dios, déjenme encontrarlo. Ageo 2, 2 al 9. Dice ahí la Biblia, libro de Ageo 2, 2 al 9, dice: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Escúchalo bien. Dios le habla, dice aquí la palabra de Dios, que Dios habla a Ageo y le dice, habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Escúchalo. Esta segunda casa, delante de los ojos de las personas que habían conocido el primer templo, ellos dijeron: esta casa no es nada. La primera casa era algo majestuoso. Esta segunda casa, este segundo templo, no es nada delante de nuestros ojos. No es nada. Pero si seguimos leyendo, dice la Biblia en el versículo 4: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temas, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Escuchen. Jehová Dios hablando de la segunda casa, aquella que ya no tenía el candelero y aquella que ya no tenía el arca del pacto. Jehová Dios dijo de esta segunda casa: la gloria postrera será mayor
que la gloria primera. Mire lo que dice Lucas 19:45. Lucas 19:45. Este segundo templo no conoció el arca del pacto, el candelero. Pero mire a quién sí conoció, dice la Biblia. Y entrando en el templo, hablando del segundo templo, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Óigalo bien, óigalo, no estaba el arca del pacto aquí, pero estaba Dios mismo entrando en esta segunda casa. Escúchalo bien, óigalo, con todo escúchalo. Esta segunda casa también fue destruida, fue arrasada hasta el polvo, dice la Biblia. Óigalo bien. En Marcos 13, 1 al 23, vemos nosotros que Cristo profetiza de la caída de esta segunda casa. No conocieron el tiempo de su visitación. Óigalo bien. A usted y a mí nos predican la palabra de Dios. Una vez, mientras repartía folletos, le regalé un folleto a un hombre y vino y me dijo: disculpe, quiero darle las gracias por este folleto, porque yo soy salvo, he aceptado a Cristo como mi Salvador personal, pero yo puedo ver la misericordia que Dios tiene de mí, porque si yo no hubiese sido salvo el día de hoy, yo hubiese conocido la salvación, porque usted me está regalando este folletito, pero no se preocupe, yo le voy a regalar este folleto a otra persona que no es salva. Escúchelo bien, lo que le estoy diciendo es esto: Dios nos advierte a tiempo y antes de tiempo. Oigan, el día de mañana yo no sé qué va a pasar con usted y conmigo, pero cuando suceda, quiero recordarle: acuérdese que fue advertido, acuérdese que se nos dijo, acuérdese que ya Dios nos ha hablado y nos ha dicho de las cosas que van a venir. En Marcos 13, versículo 1, dice la Biblia, Marcos 13, 1, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Óigalo bien. Es por eso que Jesús lloró por Jerusalén. Lloró porque este pueblo no conoció el día de su visitación. En el versículo 3 dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Solamente unos cuantos se han hecho llamar el vicario de Cristo. Solamente muy pocos se han hecho llamar los vicarios de Cristo. Y cuando usted y yo oímos del vicario, nos damos cuenta que lo que quieren decir es uno en vez de Cristo. Ellos están diciendo: no está Cristo aquí, pero aquí estoy yo, que soy igual que Cristo. Óigalo, escúchame. Este asunto de los vicarios de Cristo, óigalo, hoy en día todavía escuchamos del vicario de Cristo. Óigalo, el Señor Jesucristo dijo aquí en el versículo 6: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores son estos. Escúchalo. Si las economías mundiales caen más de lo que han caído hoy, dentro de no muchos días, en muchas partes de nuestro mundo, se van a morir muchas más personas de hambre que de coronavirus.
Oigan, acuérdese de esto. Va a haber naciones que se van a morir de hambre. ¿Sabe usted que cuando vino la destrucción de Jerusalén, que el Señor Jesucristo lo contemplaba, lo visualizaba y miraba todo lo que los romanos iban a hacer con Jerusalén? Cuando vino la destrucción de Jerusalén, óigalo bien, en aquellos tiempos la Biblia dice que las mujeres cosían a sus hijos. Oigan, cosían a sus hijos y comían a sus hijos. Se comían a sus hijos. Al recién destetado se lo tragaban porque se estaban muriendo de hambre. Escúchalo bien. Oigan, yo no sé cuántos de ustedes han leído la historia de los macabeos. Oiga bien, escúchalo. Ya desde aquellos tiempos, cuando los seleucidas atentaban contra el pueblo judío, en el libro de los macabeos encontramos a mujeres comiendo a su esposo, comiendo a sus hijos. Óigalo bien, se los tragaban, muchos por engaño. Óigalo bien, escúchelo. Sin embargo, Dios nos está advirtiendo a usted y a mí. La Biblia dice que todavía cuando veamos la abominación desoladora puesta en el lugar donde no debería de estar, huyamos a los montes, corran. Escúchalo bien, escúchalo. Dice la Biblia en el versículo 14 de Marcos 13, mire el versículo 14, Marcos 13, 14, dice la Biblia: pero cuando veas la abominación desoladora de que habló, ¿quién habló? El profeta Daniel. O sea que Daniel también profetizó de la segunda destrucción de Jerusalén. Pero cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Escúchenlo. Vienen días en donde el pueblo de Dios va a vivir una tremenda persecución. Una gran persecución. Escúchenlo. Los que somos pretribulacionistas, los que creemos que el Señor Jesucristo pagó nuestro juicio y nuestra culpa, la Biblia dice que vamos a ser arrebatados, y antes de tribulación, usted y yo vamos a ser llevados al cielo. Óigalo bien. Pero los que no han aceptado a Cristo como su Salvador personal, pero que tienen noción de la Escritura, que tienen conocimiento de la Biblia, aquellos que no se han convertido con todo su corazón, escúchalo bien, ellos van a ser perseguidos. Óigalo, de lo contrario, para poder comprar y vender y para poder comer, van a tener que marcarse con la marca de la bestia. Escúchalo bien. Ahora escúchalo. Yo creo que no estamos lejos de todo eso, y usted y yo estamos siendo advertidos. Nuestro mundo está siendo advertido. Óigalo bien. Las trompetas están sonando y siguen sonando. Pastor, este asunto del coronavirus es una trompeta que está sonando y usted y yo tenemos que prestar atención. Daniel 11:31 dice la Biblia. Miren que dice la Biblia, estamos a punto de terminar. Daniel 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Escúchalo bien. Oigan, dentro de no mucho tiempo, el tercer templo va a ser construido de nuevo. Óigalo bien. Pero va a ser construido para darle paso al anticristo. El anticristo va a venir y va a tomar su lugar. Escúchalo. Si dentro de no muchos días usted escucha que el templo de Jerusalén está siendo reconstruido, que al momento solamente nos queda el muro de los lamentos, óigalo bien, eso es lo que queda del segundo templo. Pero si dentro de no mucho tiempo usted escucha que el tercer templo está siendo edificado de nuevo, usted y yo tenemos que ser advertidos una vez más. Ten cuidado porque el tiempo está cerca. Escúchalo bien. Daniel 9, 20 al 27. Mire que dice la Biblia. Oigan, cuando el Señor Jesucristo
hablaba en Marcos capítulo 13, versículo 1 en adelante, a sus discípulos. Y cuando él se refirió a la profecía de Daniel, aquí está, de aquí estaba hablando, dice Daniel 9, versículo 20, al versículo 27, Daniel 9, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, 490 años, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, hablando de los 7 años de gran tribulación, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hoy en día se oye de un pacto de globalización, un pacto global de educación. No sé de qué educación se trata. Escúchalo bien, escúchalo, y lo he revisado y lo he entendido un poco, y digo, Dios mío, lo que ellos quieren es que los cristianos cambien su mente. Y entonces usted y yo vamos a tener mucho cuidado con ese pacto de globalización, en donde usted y yo no podemos aceptar absolutamente nada de eso. Pero a la hora de que usted y yo no lo aceptemos, vamos a crear un tremendo caos en el control que ellos quieren llevar, y entonces las cosas se van a poner difíciles. Dice el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Óigalo bien. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta. Escuche bien, hemos sido advertidos, Dios nos ha advertido una vez y otra vez y otra vez. Estamos viviendo tiempos duros, óigalo bien. El Señor Jesucristo lloró por Jerusalén al visualizar de una manera futurística la destrucción de Jerusalén. El día de hoy usted y yo estamos siendo advertidos. Oigan, las cosas que se nos avecinan vienen más difíciles todavía. Escúchalo bien, usted y yo tenemos que ser sabios. El otro día escuché a una persona que dijo: Dios mío, si hubiera hecho caso a mi intuición, si hubiese guardado comida en almacenes, o si hubiera guardado esto y lo otro, no anduviéramos batallando. Vamos a la tienda y no encontramos las cosas que ocupamos. Óigalo bien. Pero bueno, gloria a Dios que usted y yo al momento todavía tenemos todo, no tenemos hambre. Escuchen, qué terrible va a ser en muchas naciones dentro de no mucho tiempo que ustedes escuchemos: ya no va a haber comida.
Ayer una persona dijo, en muchas tiendas de México ya no hay leche, ya no hay comida, ya no se está vendiendo agua, o se está vendiendo solamente una porción. Escúchalo bien, en la Biblia se nos dice que cuando venga el control del anticristo, solamente se va a vender una pequeña porción. Óigalo bien, 1 libra de trigo por 1 denario. Escúchelo, esto dice que usted y yo, tal vez, o bueno, yo no sé usted, pero esto dice que a lo mejor va a tener solamente una comida por día y medida. Escúchalo bien, y Dios nos está advirtiendo. En Hebreos 2:1-3 dice la palabra de Dios que usted y yo necesitamos poner nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha sido advertido una vez y otra vez y otra vez, óigalo, lo que está sucediendo hoy con nuestro mundo es una advertencia de cosas peores que se nos van a avecinar. Escúchalo bien, estamos escuchando que para el tiempo del otoño se va a volver a soltar otra pandemia, ¿verdad? O el coronavirus va a despertarse de nuevo, y bueno, yo no sé qué venga más. Óigalo bien, yo no sé si vayamos a poder estar alojados en las casas por meses y meses. Lo único que le estoy diciendo es esto: entréguele su vida a Jesucristo. Cristo le advierte, vienen cosas peores todavía. Oigan, usted y yo tal vez estemos aquí unos añitos más y después vamos a estar en uno de dos lugares, o el cielo o el infierno. Si usted me dice, pastor, yo no creo en el infierno, bueno, ese es un problema de usted, pero en la Biblia hay cientos de versículos que hablan de que hay un infierno. Y si usted se muere sin conocer a Jesús, usted se va a ir al infierno. Así que yo le animo, arrepiéntase, óigalo. Si Cristo le está visitando, si el Espíritu Santo de Dios quiere convencerle de aceptar a Cristo como Salvador personal, acéptelo y dígale: Señor, yo creo en tu palabra, y humíllese y pídale la salvación a Jesucristo. Déjese de pensar que por bueno se va a ir al cielo. Arrepiéntase, porque solo los arrepentidos nos vamos a ir al cielo. Vamos a orar, todos con sus ojos cerrados, su rostro inclinado. Vamos a orar. Dios bendito, gracias por tu bendita palabra. Padre Dios, obra de una manera poderosa, así como le advertiste al pueblo antiguo que Nabucodonosor y su gente, sus hombres, su ejército iba a venir y iba a traer gran destrucción, y sucedió. Padre Dios, así les advertiste y no creyeron, y vino destrucción, y no hubo ya remedio, dice tu palabra, Señor. Y así como advertiste una vez más al pueblo de Jerusalén, Señor, que una vez más los romanos iban a venir, iban a destruir a su pueblo y se iban a apoderar de toda su hermosura, su belleza, Señor, a su gloria. Y así sucedió, Padre mío. Y Dios, todavía, Señor, esa advertencia continúa. Mucha gente, Padre mío, ha sido advertida, ha sido avisada: arrepiéntate, humíllate, cree en el Evangelio. Pero no hemos querido creer, Señor. Queremos vivir como queremos. Ayúdanos, Padre bendito Dios, por favor. Que las personas se humillen, Señor, por favor, así con sus ojos cerrados, sus ojos a su rostro inclinado. Yo no sé, una vez más, yo le hago esta invitación. Así como dice la Biblia que el Señor Jesucristo llegó a Jerusalén y el pueblo aquel no conoció el día de su visitación, así yo le animo a usted el día de hoy. Si Cristo está tocando la puerta de su corazón, si Jesús y el poder de su Espíritu Santo le está diciendo: humíllate hoy, arrepiéntate, conoce a Cristo como tu Salvador personal, estás siendo advertido. Si eres un hombre joven, un muchacho joven, si eres un matrimonio joven, si eres una persona que apenas ha escuchado el Evangelio, humíllate. No estés esperando que venga la destrucción y después solamente quede el puro lamento. Entrégale tu vida a Jesucristo. Yo no te estoy diciendo que le entregues tu vida a una religión. Hay muchos religiosos, óyelo. Entrégale tu vida a Jesucristo para que seas salvo. Pídele a Jesús que viva en tu corazón y que te salve.
Oye, ora conmigo esta oración y dile a Jesucristo que entre en tu corazón, que te perdone de tus pecados para que seas salvo. La Biblia dice que si confiesas con tu boca, en Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que le invocare no va a ser avergonzado. Entonces, ora conmigo, por favor, esta oración. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor Jesús, en este momento te pido perdón, porque una y otra vez he sido advertido con tu palabra. Una y otra vez, Señor, me han predicado, me han hablado, me han enseñado de la Biblia, y todo el tiempo te he rechazado. Así como tu pueblo, Padre Dios, en donde tu palabra dice que a los suyos viniste y no te recibieron. Así yo he sido duro, he hecho lo que he querido y no te he aceptado. Pero el día de hoy yo quiero pedirte perdón. Quiero pedirte, Jesús, que me perdones. Me arrepiento de mis pecados. Creo en tu bendita palabra. El día de hoy abro mi corazón y te pido que vengas y entres en mi corazón y seas mi único y suficiente Salvador personal. Pido que tu Espíritu Santo me convenza y que mi oración sea sincera y que el día de hoy tú me selles con tu Espíritu Santo. Yo te pido, Padre Dios, que me salves, que me selles con tu Espíritu, que hagas de mí una nueva criatura y que me ayudes a caminar contigo en arrepentimiento. Señor, bendíceme, te acepto como mi único y suficiente Salvador personal y te pido que me des vida eterna en el cielo. Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Acuérdese, hemos sido advertidos. Lea su Biblia, humíllese, busque a Dios con todo su corazón. Le doy gracias por acompañarnos en esta tarde. Le pido que el domingo se junte con nosotros a las 10:30 y escuche la predicación del domingo. Dios le bendiga. Si usted ha hecho una profesión por Jesús, mándenos un mensaje para saberlo. Dios le bendiga. Gracias por su atención. Buenas noches. Adiós.